Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración. Esa ya es la parte número 75 y estamos hablando acerca de la oración por los demás. El día de ayer concluimos con las personas que oraron por los demás, pero del Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a estar hablando ya acerca de las personas que oraron por los demás, pero del Nuevo Testamento. Te recuerdo, amado hermano, que en este tema de la oración por los demás, estamos hablando de todas las personas en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, que oraron por los demás. Así que vamos avanzando en este tema. Ya ayer terminamos de ver a todas las personas del Antiguo Testamento y hoy comenzamos a hablar de las personas del Nuevo Testamento que oraron por otros, que oraron por los demás. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la oración que hizo el sacerdote Zacarías por su esposa Elizabeth, que era estéril. Ese tema también ya lo habíamos tocado cuando hablamos de varones de oración. Este tema también ya lo hablamos de cuando él oró precisamente por su esposa. Ya vimos este tema, pero hay que volverlo a retomar, puesto que él no estaba orando por sí mismo, sino que estaba orando por otros, o sea, en este caso por su esposa Elizabeth. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1 del versículo 5 al 17, dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amado hermano, aquí podemos ver cómo Zacarías, el sacerdote Zacarías, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que andaba en los caminos, en las ordenanzas de Dios, y su mujer también. Aquí dice que ambos eran irreprensibles, pero ambos ya eran de edad avanzada. Ahora bien, su mujer Elizabeth era estéril, así que en algún momento, amado hermano, el sacerdote Zacarías oró a Dios pidiéndole pues que tuvieran un hijo, que ayudara a su esposa Elizabeth, pero ya habían pasado los años y esa oración no había sido aún contestada. No sabemos, aquí la Biblia no nos menciona en qué momento fue esa oración. Podemos hacer muchas conjeturas, podemos decir que quizá cuando recién estaban casados o al transcurso de los años, amado hermano, pero en su momento el sacerdote Zacarías hizo esta oración por su esposa. Quizá a lo mejor él ya, al ver su situación de edad avanzada, a lo mejor ya daba por perdido, amado hermano, precisamente el hecho de poder ser padres, puesto que ya habían pasado los años y ya habían envejecido, amado hermano, y humanamente pues ya no era posible, amado hermano. Si cuando estaban jóvenes y ella era estéril, pues estaba la situación difícil, estaba la situación complicada, y ahora que ya eran ancianos, que eran de edad avanzada, pues mucho menos, amado hermano. Pero vemos que para Dios no hay imposibles y Dios cumple sus propósitos en el momento cierto, en el momento adecuado, conforme a su voluntad.
Así que podemos ver cómo se le aparece a un ángel y le menciona que pues que su mujer, que su oración había sido escuchada y que su mujer iba a concebir, amado hermano, y que iba este hijo pues a volver el corazón hacia Dios, amado hermano. ¿Y quién fue este varón? Pues fue precisamente Juan el Bautista, amado hermano, un varón de gran bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo diciéndoles que cambiaran sus caminos, que enderezaran sus brechas, sus caminos, amado hermano, que no anduvieran ya ellos haciendo el mal, que ya no anduvieran ellos maquinando iniquidades, sino que se volvieran de todo corazón a nuestro Padre Celestial, que enderezaran sus veredas, amado hermano. Así que podemos ver cómo este varón fue un varón de gran bendición, que aun y cuando llegó en la vejez de sus padres, ya cuando todo se veía perdido, cuando ya sencillamente humanamente pues no había posibilidad de que ellos pudieran ser padres, pero Dios, que tenía su propósito, pues lo cumplió en su tiempo, sí, en la vejez de ellos, pero cumplió este propósito de enviarles un hijo y que precisamente fuera un varón temeroso, un varón que hizo a muchos volver su corazón a Dios. Y pues ya conocemos la historia de Juan el Bautista, cómo él predicaba, cómo él decía que pues sus caminos los hicieran rectos, que dejaran sus iniquidades, y cómo los bautizaba, amado hermano. Así que, ¿por qué necesidades está pasando tu familia? Ora por las necesidades que estén atravesando tus familiares, por cada petición, por cada necesidad que hay, que tiene a lo mejor tus hijos, que tiene tu esposa, que tiene tu esposo, que tienen tus padres. Ora por esas necesidades, amado hermano. A lo mejor se han pasado los años y has visto que las cosas no cambian y has creído que tu oración ya no ha sido escuchada, que sencillamente ya das por perdida la oración que estuviste haciendo, esa petición que pusiste delante de Dios, y que al transcurrir los años ya has visto que sencillamente pues no ha pasado nada, que no ha habido respuesta para oración, para esa oración. Y sin embargo, amado hermano, aquí la palabra de Dios nos muestra que sencillamente Dios tiene su tiempo. Dios obra conforme a su voluntad en el tiempo adecuado, en el tiempo certero. Así que, amado hermano, no pierdas las esperanzas. Ya pusiste tu petición, las peticiones de tu familiar. A lo mejor también estás enfrentando una situación parecida al sacerdote Zacarías. Tal vez tu mujer es estéril o no han podido por alguna diversidad de causas. Quizá no es tu mujer estéril, a lo mejor tú eres el estéril, o a lo mejor sencillamente los dos están bien, a lo mejor los dos están sanos, pero pues todavía no ha sido el momento en el que Dios les ha concedido un hijo. Pero no pierdas las esperanzas, amado hermano, porque Dios en su momento puede contestar esa oración que tú has puesto delante de Él, esas peticiones que tu corazón pues han puesto delante de nuestro Padre Celestial. Así que no perdamos las esperanzas en esas oraciones, en cada petición que hemos puesto delante de nuestro Padre Celestial. Dios en su momento obrará, Dios en su momento nos mandará la respuesta, Dios en su momento obrará conforme a su voluntad y a su querer. Ahora bien, cualquier situación que esté enfrentando tu familiar, quizá alguna enfermedad que esté atravesando tu esposa o tu esposo, tus padres o tus hijos, cualquier necesidad de cualquier índole, amado hermano, o salvación, a lo mejor son personas que todavía no conocen de Dios y que tú has visto correr los años y dices tú, pues mis hijos siguen en las mismas, siguen sin creer en Dios, siguen sin buscar de Dios y van pasando los años. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Ves a lo mejor que tu familiar está enfermo, ha estado enfermo y han transcurrido los años y ves que las cosas quizás siguen igual. No pierdas la esperanza. Tal vez alguna situación, algún proyecto que tienes en tu corazón, algún emprendimiento, y ves pasar los años y ves que sencillamente pues no se ha podido concretar. No pierdas la esperanza, amado hermano. Pongamos todas nuestras necesidades delante de Dios, y aun y cuando veamos transcurrir los años, digamos confiando en que Dios en su momento va a responder a esas oraciones que pusimos en su presencia. Esta es la enseñanza del día de hoy. Que tengas un excelente y bendecido día.
Muchas gracias por ver el video. Compártelo si fue de bendición para que más personas aprendan acerca de esta palabra de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, les recordamos que sigamos orando por nuestros amados hermanos de Israel, por las personas también perjudicadas de Palestina y por nuestros amados hermanos de Guerrero, así como cada una de las necesidades que hay a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en la iglesia en donde nos congregamos, en nuestro lugar de trabajo, por nuestro país. Sigamos orando por cada petición, amado hermano. Pongámonos manos a la obra. Muchas gracias y bendiciones.